Bien, yo creo que vale precisar que el proyecto de ley orgánica de bienestar animal fue presentado en la Asamblea Nacional, pues, me parece en octubre del 2014. A partir de eso, este proyecto de ley tuvo un amplio apoyo. De hecho, todos los miembros de la Comisión de Biodiversidad, yo particularmente, apoyamos la iniciativa. Tal es así que pues, esta iniciativa promovida por diversos colectivos fue pues, respaldado y pues, canalizado a través de dos colegas nuestros, que la asambleísta Marcela Guiñaga y la asambleísta Soledad Buendía. De tal manera que luego pues el proyecto se presentó y el CAL lo calificó, pues, adoptando como resolución de que este proyecto de ley fuera incorporado como un insumo, fuera analizado como un insumo para el Código Orgánico del Ambiente y articulado en un solo, pues, incorporado en un solo articulado del Código Orgánico del Ambiente. A partir de eso, nosotros empezamos un proceso de socialización muy importante, en donde pues, diversos actores, diversos colectivos, incluyendo la academia, incluyendo también representantes de nacionalidades y pueblos ancestrales, gobiernos autónomos descentralizados, algunos ministerios, pues participaron en este primer análisis. De tal manera que para nosotros siempre pues, fue bien acogido el tema de bienestar animal, toda vez de que es parte, pues, es uno de los ámbitos en donde los ecuatorianos y ecuatorianas, el ser humano, tiene que pues, revisar sus conductas, sus procedimientos en la relación, en la interacción con el entorno natural, con la fauna silvestre, con la fauna urbana, en fin, con todo lo que implica la naturaleza. Pues una sociedad sostenible solamente es posible pues cuando nosotros eliminemos o modifiquemos toda esa racionalidad antropocéntrica con el que se ha pretendido, entre comillas, dominar la naturaleza, ¿no? Monetarizar absolutamente todo lo que son nuestro medio ambiente, pues, y para lucro mayoritario de unos pocos. Yo creo que esa racionalidad tiene que cambiar a fin de tener una interacción equilibrada, en armonía con todo lo que es naturaleza, y eso incluye con los animales. Yo creo que es necesario que pues, los ciudadanos y ciudadanas estén informados de cuál es el tratamiento de un proyecto de ley. Todos los proyectos de ley que son presentados en la Asamblea Nacional, incluyendo del sector colegislador, que es el Ejecutivo, pues son revisados por el CAL, ¿no? Y el CAL es la instancia que califica, el Consejo de Administración Legislativa, la que califica y pues reorienta, dependiendo de la temática, a las diferentes comisiones especializadas permanentes. En este caso, obviamente, pues fue direccionado a mi comisión por tratarse pues, el tema, que es materia de nuestra comisión, ¿no? Entonces, lo que allí se hace es analizar desde el punto de vista pues, constitucional, ¿ya? La Constitución es el eje fundamental, pues, que es el paraguas en el que debe alinearse un proyecto de ley. Y posteriormente toda la técnica legislativa, toda la técnica jurídica que hay que considerar. Pues en ese marco
un tema muy importante que hay que analizar, hay que evaluar, y fue un tema que evaluó el CAL, es que este proyecto de ley orgánica de bienestar animal debía ser incorporado en el Código Orgánico del Ambiente para que sea parte de una norma de mayor jerarquía. Si este proyecto de ley se lo trataba independientemente, iba a ser muy complejo que tenga el carácter de ley orgánica. Podía tener una ley ordinaria. Es importante informar que un código orgánico tiene mayor jerarquía que una ley ordinaria. De tal manera que este tema tan importante era necesario que se incorpore dentro del código, justamente que era un planteamiento de los colectivos que tenga el carácter de orgánico. Es muy importante, ¿no? Eso lo logramos colocándolo en el código orgánico. Ahora, eran alrededor de 75 artículos, ¿no? Al igual que todos los proyectos de ley, estos son analizados. Ningún proyecto de ley, incluyendo aquellos que envía el señor presidente, se aprueban tal cual llegan. Ahora acabamos de aprobar hace 2 días un proyecto de ley de enorme importancia y de complejidad, como son esta ley para incentivar las alianzas público-privadas, que originalmente el Ejecutivo lo envió con alrededor de 8 artículos. La Asamblea Nacional, en todo el debate que hizo y el análisis, incrementó a algo más de 30 artículos. Entonces, ese es el trabajo que se hace a nivel de los asambleístas, ¿no? En unos casos se amplían, en otros casos se reorganizan, se sistematizan de tal manera que se le dé los contenidos justos. Buena parte de los contenidos del OVA se referían, por ejemplo, a crear institucionalidad con competencias y funciones. Dentro del Código Orgánico del Ambiente hay un libro de institucionalidad, de tal manera que aspectos relativos a institucionalidad, ¿no?, en términos de líneas generales o de políticas generales, se incorporó en el libro que habla de institucionalidad, que es el libro primero. También la ley LOA incluía temas relacionados con sanciones. El Código Orgánico del Ambiente tiene un libro de sanciones contra todos aquellos y aquellas personas que cometen infracciones en contra de la naturaleza, en contra de la fauna, en contra del agua, el suelo, la tierra. De tal manera que, si nosotros lo conservamos en el capítulo, técnicamente no es adecuado, porque aparece como repetitivo, de tal manera que lo inherente a sanciones, igualmente de una forma sistematizada, se coloca en el libro de sanciones. Este análisis, y en otros casos, aspectos, redacciones normativas, a veces se funcionan, ¿no? Se funcionan. Todo este ejercicio hace que el proyecto de ley, en este caso, haya tenido una reducción. Lo importante que hay que entender es que nosotros hemos hecho un buen trabajo, porque el tema es sumamente importante, recogiendo el espíritu central, lo más trascendental de la filosofía y del planteamiento del proyecto de ley, para que este quede contenido en el código. Y asegurarnos, el tema es asegurarnos de que se cumpla en forma mandatoria. Ahora nosotros tenemos vigente, sin ir muy lejos, en el Distrito Metropolitano hay una ordenanza muy interesante, justamente sobre el manejo de los animales de compañía, mascotas, que tiene una vigencia desde el 2009, si no me equivoco, ¿no? Sin embargo, el cumplimiento de aquello no es un cumplimiento estricto dentro del Distrito Metropolitano, pese a que la ordenanza es buena. Y lo mismo podemos decir aquellas normas que están establecidas, por ejemplo, en el Código Integral Penal, que tenemos un capítulo de sanciones.
para quienes incurren en el maltrato animal, ¿no? Y son sanciones, independientemente si que son drásticas o no son drásticas, son sanciones que anteriormente no existían, ¿no? Yo he escuchado en algunos sectores en el sentido de que urge aprobar la ley LOA porque hay mucho maltrato animal. Y hay en vigencia, está tipificado sanciones para el maltrato. Solamente hay que aplicar. Los ciudadanos están en posibilidades de denunciar ante las autoridades para quien incurre en maltrato animal. Eso está vigente. Entonces, a dónde voy es que este código ha tenido ese análisis. Evidentemente, nosotros lo que tiene que ver sanciones hemos puesto en el libro de sanciones administrativas, porque de las sanciones penales se encarga el COIP, ¿no? De tal manera que en esta sistematización, evidentemente, el proyecto está reducido en su planteamiento. Sin embargo, pues hemos recogido lo más fundamental, lo más central, y pues ustedes pueden ver en este borrador, en la primera versión del informe, que están aspectos muy importantes del bienestar animal. Tenemos que asegurarnos de que en nuestro país las normas se cumplan también a nivel de todo el territorio nacional, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que los gobiernos autónomos descentralizados deben asumir su rol. Obviamente que los ciudadanos tienen que modificar sus conductas. O sea, es necesario practicar los valores humanos, de entender que lo que estamos tratando son con animales o con seres vivos que son buenos para la vida humana, y que si nosotros no aseguramos su bienestar, pueden también, aparte de deshumanizarnos, aparte de incurrir en acciones delictivos, también propiciar situaciones de problemas sociales o de situaciones de problemas de salud pública, por ejemplo. Entonces, de tal manera que los ciudadanos deben asumir su rol, pero las instituciones deben ser aquellas que asuman funciones importantes con presupuesto, con equipos humanos especializados, con campañas permanentes, con procesos de educación, de concientización, de tal manera que todos cumplamos la norma. En la Constitución está escrito, pero no todos los gobiernos autónomos asuman el tema. Eso no puede continuar más así, eso no puede ser. El código va a asegurar de que todos cumplan, pero en ese tiempo todos cumplan estándares fundamentales, niveles fundamentales de gestión de la fauna urbana y de bienestar animal. Es muy importante, ¿no? Obviamente, en su aplicación tendrán que desarrollarse, de acuerdo a los lineamientos del código, ordenanzas que también sean coherentes con las distintas realidades que existen en los distintos territorios, como no puede ser de otra manera en un país con identidades diversas, con culturas diferentes, con nacionalidades y pueblos, donde también, de acuerdo a las diversas cosmovisiones, hay una forma de relacionamiento con el entorno natural y con el mundo animal. Bueno, nosotros tenemos que legislar en función del país. El país es un país multicultural, es un país de diversas nacionalidades, y tenemos que poner en armonizar los distintos intereses. Así debemos legislar, porque si no incurriéramos en aquello que en el pasado fue. En el pasado, no nos olvidemos, algún sector económicamente hegemónico o la misma banca en el pasado ejercía la presión
y sacaban las leyes que lo beneficiaban a sí mismo. Las élites económicas hicieron eso en el pasado, es decir, presionar y pues e imponer ideas con el que se sacaban leyes en favor de sus intereses. Nosotros tenemos que pensar en los intereses de todos los ecuatorianos, obviamente en los intereses del bienestar animal, ¿no? Obviamente. De tal manera que, pues si nosotros hablamos del tema de venta de animales, tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? No nos olvidemos que pues hay economías a nivel de comunidades, a nivel de gente que está en condiciones de pobreza, que se basa, por ejemplo, en la comercialización de pollos, por ejemplo, o de cuyas, o de conejos. Entonces, yo creo que hay que diferenciar las cosas y encontrar términos medios. Es importante que nosotros pongamos líneas absolutamente claras de bienestar animal, ¿no? Pues en donde pues nosotros aseguremos también de que esto no puede afectar prácticas ancestrales, por un lado, o actividades de las que depende la economía de las personas. Tenemos que ponerlo en una forma equilibrada. No estamos pensando en ningún sector poderoso, eso fue en el pasado, la asamblea de la partidocracia, ¿no? No estamos pensando en pues, grupos inescrupulosos que a lo mejor están ejerciendo presión aquí en la zona. De ninguna manera, créanos que estamos legislando en función del país, que estamos legislando con el mejor espíritu pues, de compromiso con el futuro del país, de compromiso para cambiar la cultura y la racionalidad en favor de los derechos de la naturaleza. Mira, yo creo que en legislación, pues es difícil decir qué es lo suficiente, ¿ya? Porque pues la sociedad, la cultura humana es dinámica. Pues las situaciones van cambiando y las normas también van modificándose. Hace pocos años atrás, por ejemplo, situaciones como por ejemplo los crímenes cibernéticos o los crímenes electrónicos, eso no se debatía, pues, pero mente se normaba. Ahora es una realidad porque pues, la sociedad ha ido evolucionando, la tecnología de igual manera. Entonces, de igual manera, en ese mismo sentido, yo te puedo decir, por ejemplo, que yo siendo parte de un pueblo ancestral, nosotros hace un cuarto de siglo planteamos la propuesta de que el Ecuador es un estado plurinacional, con todo lo que eso implica. En esa época sonó pues una suerte de insulto, tanto para el resto de la sociedad ecuatoriana, cuanto para la partidocracia y las élites. Tuvieron que pasar 25 años aproximadamente para que la sociedad asimilara otros valores, captara las dimensiones de estos conceptos y de los planteamientos. Y pues fue modificándose de a poco y hoy constitucionalmente tenemos esa declaración. De tal manera que con eso quiero decir que posiblemente y seguramente no son suficientes. Obviamente que hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando y desde mi punto de vista, la sociedad humana debe reaprender el hecho de que la naturaleza tiene una dimensión espiritual con la que hay que respetar y con la que tenemos que dialogar, y para eso necesitamos conocimientos y valores. Sin duda, para eso todavía nos falta tiempo. La norma que estamos haciendo es un camino para sentar las bases hacia esa transición, de tal manera que hay que seguir luchando. Bueno,
habría que analizarlo, habría que evaluarlo muy bien, toda vez de que inclusive el concepto de derechos de la naturaleza es un tema que se requiere pues, profundizar la convención. De momento yo creo que el concepto de derechos de la naturaleza es un concepto ya innovador. El Ecuador es el primer país que recoge ese concepto y creo que pues, ese concepto tendría que ser actualmente, para el Ecuador de hoy, pues el techo dentro del cual procesemos nuestra relación con el mundo, con el entorno natural y con la fauna. Y un concepto que no necesariamente implica una interpretación del derecho de la naturaleza a la forma o en los mismos términos que derechos humanos, ¿no? Y yo creo que lo que tú planteas amerita mucho análisis, ¿no? Amerita pues evaluar todas las implicancias ya para ese paso, de tal manera que pues que eso sea parte de la evolución de nuestra sociedad para ser cada vez más mejores seres humanos.